Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar espacio para un análisis sobre esto que preocupa al país, los altos niveles de inseguridad. Y sobre el tema, siempre preguntamos la necesidad de que el Estado en su conjunto, y esto implica gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, se cobra la tasa de seguridad y la pregunta es finalmente qué ocurre eficazmente para afrontar en conjunto el Estado de manera integral los niveles de inseguridad, hoy agravados por el crimen transnacional, el narcotráfico y el microtráfico en el Ecuador. Se ha anunciado un nuevo proyecto de ley. Precisamente para este martes se tiene previsto que envíe el Ejecutivo un nuevo proyecto de ley. A sabiendas, decíamos esta mañana, que es bueno analizar lo que está vigente. Ya tenemos un COIP con algunas reformas. Esto entró en vigencia en 2014, reformas posteriores. Hay otras leyes, el Código Integral Penal, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Cierto es que la Asamblea Nacional tiene deudas pendientes, pero siendo importantes las leyes, no es lo único. Es la decisión de un Estado para afrontar los niveles de inseguridad. Quiero dar la bienvenida a los invitados de hoy, el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, el doctor Henry Cucalón, ex asambleísta. Él, cuando lo seguíamos de cerca, también estuvo preocupado e integrado en la asamblea por estos temas de seguridad. Y también el doctor Ramiro Román, penalista, abogado en libre ejercicio académico. Quiero ilustrar con el anuncio que hiciera el presidente Guillermo Lasso, precisamente para enviar este martes otro proyecto de ley. Se necesitan reformas profundas en nuestras leyes para respaldar el accionar de la fuerza pública. Por eso, el próximo martes presentaré un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que regule el uso de la fuerza y además reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen transnacional. Dentro de los principales objetivos de este proyecto de ley está autorizar el uso progresivo de la fuerza, respaldando a los policías y a los militares. Siempre dije que estaremos del lado de la policía, siempre dije que estaremos del lado de la fuerza pública, y con este proyecto de ley queremos reforzar ese espíritu para respaldar el trabajo de nuestros militares y de nuestros policías. Bien, con este anuncio del presidente quisiera empezar con el doctor Henry Cucalón, ex asambleísta. Siendo importante, reitero, el tema, el marco jurídico, el marco legal, es quizás lo único, o con esto se pudiera solucionar o paliar este problema de inseguridad que vive el Ecuador. Muy buen día, ex asambleísta, doctor Henry Cucalón. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Un saludo afectuoso a quienes me acompañan en el panel, al doctor Román, al señor general Paco Moncayo y a todos los oyentes. No hay duda alguna que la seguridad es el primer deber que tiene un Estado para con sus ciudadanos y que todos debemos coadyuvar en aquello. El gobierno no puede estar solo en esta misión sagrada. Una de sus aristas es la parte legal, pero no lo es todo. Pensar que solo con el cambio de leyes, que siempre se podrán hacer, siempre se podrá mejorar, eso es plausible, pero si no tenemos un claro compromiso de país entre todos sus actores, tener claro que se necesitan policías, fiscales y fuerza pública, profesionales, con recursos permanentes, con una política criminal clara, no vamos a llegar a un lado.
porque sin perjuicio de los altos índices de delincuencia, producto entre muchas cosas, de la pobreza, la desigualdad, no nos perdamos en algo. El Ecuador está atravesando un enemigo nunca antes visto, un enemigo que es el delito del narcotráfico. Hay mafias internacionales que se quieren apoderar del Ecuador. Ahora bien, en lo que respecta a lo jurídico, yo quiero hacer algunas precisiones a lo que hizo el presidente de la República. Dice que hoy día va a presentar una norma para regular y fomentar el uso progresivo de la fuerza. Recalco, a la fuerza pública merece ser respaldada. Nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad de la fuerza pública, pilar fundamental del Estado. Pero yo quisiera ver el contenido de esa reforma, porque eso ya está regulado en el COIP. Siempre estuvo. De mejor manera a partir de una reforma que hicimos en el año 2019, donde le pusimos punto y coma, está en el artículo 30 del COIP, si demora no me es ingrata, con todos los señalamientos, fruto inclusive de la nefasta experiencia que hubo en ese año por la falta de accionar, ya sea por supuestamente falta de ley, para mí era falta de preparación, de no haber impedido la muerte de esa dama en la ciudad de Ibarra, cuando estuvo amenazado por bastante tiempo por un criminal con el cuchillo al cuello. Todos los bloques legislativos, toda la sociedad, todos los grupos políticos estuvimos de acuerdo e hicimos esa reforma donde pusimos punto y seña. Ya solo falta es dibujar en el COIP del tema. Entonces, no creo que sea falta de norma en ese sentido. Que se puede mejorar, bienvenido sea. Recojo un acápite, y eso que aquí está el general. Hay una duda de que eso no ampara a las fuerzas militares. Eso solo estaba para policías y para miembros, guías penitenciarios, etc. Bueno, vamos al tema militar, tomando en cuenta también, obviamente, las competencias que tienen las Sagradas Fuerzas Armadas en cuanto a la seguridad externa del país, no a la seguridad interna, que solo por excepción en estados de emergencia pueden actuar. Pero bueno, se puede debatir porque aquí tiene que haber un gran consenso en torno no solamente al presidente, en torno al país, en torno al Estado. Y así le puedo citar, Miguel, algunos temas que ya están en la norma que pudieran ser mejorados, pero que no se tenga como óbice o como pretexto de que hay falta de norma para actuar. Sí, efectivamente, entre la vigencia, doctor Cucalón, del COIP en el 2014 y las reformas posteriores publicadas en el registro oficial, quisiera mencionar lo que usted señala, el artículo 29-30 del COIP, que habla de las causas de exclusión de antijuridicidad. No existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa, o tampoco existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal. Usted se refería a estos temas, doctor Cucalón. No, y está mucho más desarrollado. Con la reforma. Cuando los miembros de la fuerza pública en ejercicio de su deber, con la proporcionalidad, la progresividad, la racionalidad, no son imputables en ningún delito. Pero, insisto, eso no tiene nada que ver con que no hayan actuado en el tema de Ibarra o que puede existir algún tipo de abuso que siempre debe ser condenado. El marco legal ya lo ampara. No existe pretexto alguno. Reitero, siempre se puede hacer alguna precisión al respecto. Se puede mejorar, y esa es una de las intenciones del mandatario. He escuchado que quieren mejorar el tema de la cooperación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cuando no hay estado de excepción. Bienvenido sea, sin perjuicio que hay que velar por el marco constitucional, porque esa no es la misión principal per se de las Fuerzas Armadas, más allá que cuentan con el respaldo de la nación. Hay una confianza. Por eso ustedes ven que cada vez que hay un problema, los ciudadanos exigen y quieren que las Fuerzas Armadas, que tienen una misión institucional, vayan a las calles. Más allá que esa, reitero, no es su razón de ser, pero pueden colaborar, pueden sumar esfuerzos, porque no hay una salida fácil, licenciado Rivadeneira. Esto no es tan sencillo. Aquí no hay un tema declarativo. Me explico, aquí hay un tema que el Ecuador no lo ha vivido antes. Hay un nuevo enemigo, me explico, desarrollado a lo largo de los últimos años, que es la penetración
profunda por fuera del marco legal de mafias internacionales, del narcotráfico, de estas experiencias lamentables que ha vivido México, que ha vivido Colombia y que nosotros las tenemos a portas, nos ha estrellado esta realidad. Necesitamos todo el concurso y la fuerza del Estado para poder replegar. Bienvenido al general Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde de Quito, ex jefe militar. ¿Cómo afrontar, general Moncayo, el tema de la inseguridad con estos anuncios que se hacen de nuevas reformas legales? Buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto estar con ustedes, Henry, Ramiro. Voy a utilizar el tiempo porque vivimos una emergencia, estamos bajo ataque, no podemos seguir mucha literatura y palabrería. Les voy a hacer un FODA resumido y voy a hacer unas propuestas. En primer lugar, me parece que todo lo que está haciendo el presidente lo está haciendo con la mejor intención, con la mejor voluntad, pero es evidente, el Estado sigue reaccionando. El Estado no acciona, acciona el crimen organizado. El Estado reacciona. Y además, como hay angustia en la población y evidentemente también en el presidente, estamos llevando el tema a demostrar que sí estamos haciendo algo, pero a mi juicio no estamos haciendo lo que corresponde hacer. Ya lo ha dicho Henry, ¿cuál es la naturaleza de las amenazas? Cada tiempo tiene sus problemas. Cada estadio del desarrollo de la humanidad, de la civilización, tiene sus particularidades. Entonces, estamos enfrentados al crimen organizado. Un enemigo tremendo, como no ha existido antes y con más poder inclusive que los estados, con más recursos económicos que los estados, con más capacidades de organización, administración, gestión que los estados. Ellos no necesitan asambleas, congresos, leyes, se modifican rápidamente para adecuarse a las circunstancias y, por supuesto, causan un daño fundamental a la sociedad cuando están envenenando a nuestros niños con el microtráfico, cuando están asesinando impunemente en las calles, en fin. Entonces, estos son los enemigos de ahora. Esas son las amenazas. Ahora, ¿cuáles son las debilidades? Vamos a partir de la más importante. No tenemos una doctrina de seguridad nacional. Llegó Correa, desarmó todo el sistema, con esa doctrina que le acusaban de americana mentira, era muy ecuatoriana y les he leído 100 veces los textos. Pudimos enfrentar 2 conflictos internacionales, pudimos enfrentar también las amenazas de Alfaro Vive, en fin, y el Estado pudo mantener la paz. Entonces estamos enfrentados a un tema paradigmático. Acaba de decir Henry lo que seguimos diciendo, porque estamos con los paradigmas del siglo XX. Las Fuerzas Armadas no tienen, no es así, señores, no es así, Henry. Tenemos que entender los nuevos tiempos y les voy a poner varios ejemplos. Hablamos de soberanía y esa es la misión de las Fuerzas Armadas. Pero ¿no es acaso violación de la soberanía que los aviones del narcotráfico se paseen en el espacio aéreo como en su casa? Misión de las Fuerzas Armadas. ¿No es acaso pérdida de soberanía que en el mar territorial, en la zona económica exclusiva, las embarcaciones saquen el 40% de la droga que se produce en Colombia por nuestros puertos? Y desde caletas remotas, no es pérdida de soberanía que los cárteles estén luchando por territorios en el territorio nacional. Entonces, solo de ahí deducimos que no es ya esa vieja cantaleta de que las Fuerzas Armadas solo están para la soberanía pensada como ataque de un país extranjero. Estos son los ataques a la soberanía
Es deber y es obligación de las Fuerzas Armadas enfrentar a estos ataques. Por otra parte, uso progresivo de la fuerza. Sí, el enemigo, porque es enemigo el narcotráfico, usa bazucas, ametralladoras. ¿Será malo que las Fuerzas Armadas repriman? No, pues no puede ser. Vean lo que pasa en Colombia. No digo que copien, pero véanlo. Tenemos que cambiar de paradigmas. Estamos pensando en la seguridad del siglo XX, no en la del siglo XXI. No tenemos organización. Miren, la seguridad es un tema de Estado, lo ha dicho ya Henry Cucalón. Porque la seguridad es un tema de Estado, existe el Consejo de Seguridad Nacional en todos los países democráticos del mundo. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Seguridad están todas las funciones del Estado. Por lo menos así funcionó hasta que llegó el señor Correa. ¿Qué pasa? En el Consejo de Seguridad estaban sentados presidentes de las tres funciones claves importantes. Hoy tenemos 5, pero las 3 claves y más importantes. Y no estaban por la prensa acusándose los unos con los otros, tirándose la pelotita los unos con los otros. Cuando fui alcalde del Consejo Metropolitano de Seguridad, nos sentábamos cada mes, todos los representantes del municipio, del gobierno, de la justicia, de la fiscalía, del sistema educativo, del sistema de rehabilitación, y desde ese rato nadie le echaba la pelotita al otro porque estábamos todos trabajando de una manera sistémica por la seguridad de Quito. También este es otro tema. Llegó la Constitución y pusieron que era competencia exclusiva del Estado central, dice lo que es peor. La seguridad, mentira, como se ha dicho ya, la seguridad es un tema de todas las funciones del Estado, de todos los niveles de gobierno. Los alcaldes felices soltaron la presa que era tan compleja. En el municipio siguieron cobrándonos la tasa de seguridad que pagamos los quiteños, pero se lavaron las manos de la seguridad. Todo esto es lo que hoy estamos viviendo. Entonces, antes de que hayan estas amenazas, por ejemplo, se entrenaban juntas la policía y las Fuerzas Armadas. El curso más alto que existe en la formación y perfeccionamiento de militares y policías lo hacían juntos. Entonces, en el Instituto Nacional de Defensa, a partir de la llegada del innombrable, nunca más ahora están yendo a una parte, por lo menos se están uniendo, pero acuérdense en el 2019, cada cual hacía lo que podía, no sabían cómo operar, no estaban preparados para eso. Ahora, sí tenemos fortalezas, tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales, bien entrenadas, pero lastimosamente sin los medios suficientes para poder operar. Las Fuerzas Armadas, de las que yo dejé a las que están ahora, prácticamente han sido desmanteladas. Hay la voluntad del gobierno, hay la voluntad y el apoyo de toda la población. Esas son realmente fortalezas. Y hay oportunidades. El haber nuevamente abierto la posibilidad de que quienes generan el problema, los de Estados Unidos, al no controlar la demanda, estén ya poniendo la plata, poniendo los medios, poniendo los recursos. Me acuerdo que el señor Correa decía que primero los militares le daban parte a la embajada y el presidente no sabía. Mentiroso. Yo fui comandante del ejército, fui jefe del comando conjunto. Jamás fuimos a dar parte de nada a la embajada, pero sí usábamos recursos para esta lucha que no es de cada país, recursos del país que más plata tiene para combatir estos males. Así es que así estamos, tenemos fortalezas, hay oportunidades, las debilidades son tremendas, la amenaza es de una naturaleza realmente que supera inclusive nuestra propia capacidad de análisis. Entonces hay que obrar sobre la base de esta realidad. Bienvenido al doctor Ramiro Román, penalista, abogado en libre ejercicio. ¿Cómo afrontar desde la visión diaria este tema de la inseguridad,
de manera conjunta, articulada, el Estado ecuatoriano a fin de que no sea solo uno de los temas la reforma legal en el país. Buen día, doctor Ramiro Román. El audio, por favor. El audio. Gracias, no sé si me escucha. Sí, está al aire, doctor. Gracias. Muy buenos días. Mi estimado Miguel, un saludo al general Paco Moncayo, al doctor Henry Pucalón y a toda la ciudadanía que nos escucha y nos ve. Bien, mire, mi punto de vista va directamente a algo que debemos ampliar. Una entrevista que tuvimos anteriormente, justamente por este mismo medio, y va a algo que es práctico. Yo creo que hay que ir a lo que tenemos que hacer, pero lo que tenemos que hacer es que irlo regulando legal, constitucionalmente, porque es un país, por obvias razones, constitucional, y la norma y los estándares internacionales tienen que regular al Ecuador en esta parte, y nosotros no podemos dejar de lado justamente esa integración que debemos hacer. Bien, la legislatura ha tenido avances en varios puntos. Yo creo que sí ha habido avances en varios puntos. Usted comprenderá que en el derecho penal hemos llegado a una evolución de funcionalismo. Es decir, nosotros ya terminamos el causalismo, pasamos al finalismo, ahora estamos en el funcionalismo penal. Y eso es lo que realmente tenemos que ir desarrollando, tomando en consideración además que en la Constitución de la República, en el artículo 195, siempre le dice a la Fiscalía que investigue, pero le da oportunidad y mínima intervención penal. ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho penal es de última ratio, tiene una mínima intervención. Primero tiene que hacerse una cantidad de efectos en derecho para topar el derecho penal al final. Entonces, comencemos por esa parte. La segunda alternativa que nos da, eso es lo que ha planteado el general Paco Moncayo, justamente cuando se manifiesta que hay delitos de organización. Se trataba justamente y se conversaba este tema. Y la delincuencia organizada la tenemos en el artículo 369. Yo creo que el presidente de la República y los legisladores van a tener que ampliar esta posición. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada que nosotros estamos planteando, y que antes se decía como asociación ilícita, etcétera, justamente es un delito determinado. Pero tenemos que ir a las organizaciones internacionales y transnacionales. Eso es lo importante. Aquí el Ecuador tiene un ataque a todo nivel por ese lado. Y yo sí creo que tiene que haber una evolución de nuestra ley en esa posición, porque la delincuencia organizada que nosotros tratamos en la ley no está totalmente completa. Debe tener una reforma más directa, de más potencia, aunque usted comprenderá que el derecho penal tiene prevención. Nosotros prevenimos y sancionamos. Nosotros en la teoría del delito tenemos la prevención y la sanción. Eso es el derecho penal. Entonces, realmente yo sí creo que tenemos que ir justamente a una prevención y más que nada a una sanción donde ya debamos organizar toda una cantidad de cosas que nos pasan. Yo decía, por ejemplo, ¿por qué es que no hemos tenido radares en la costa? Se ve una cantidad de avionetas de narcotráfico que vuelan a cualquier hora, utilizan hasta el aroma en Manabí, que nunca construyeron una refinería, y por obvias razones no son detectadas. Se pone después un radar justamente en Montecristi, y el radar vuela. ¿Vuela por qué? Porque hay personas interesadas de que no haya control, pues. Entonces yo sí creo que dentro de este tipo de cosas, que siempre en las defensas he tenido, y yo hacía acuerdo en aquella época y decía, miren, cuando el general Gabriel se oponía
a estas cosas de por qué, no sé, por qué se compraban radares chinos que nunca fueron conectados y nunca pudieron conectarse. Es justamente cuando había los negociados en contra de armas. Y por eso tal vez lo ejecutaron al general, porque tenían que callar la voz del comandante general de la FAE, que hablaba y decía, oiga, ¿qué pasa en los helicópteros, en aviones como los chiitas? ¿Y qué pasa en lo que tenemos dentro de los radares? Entonces, creo yo que esta parte de la delincuencia organizada tiene que ampliarse. Y eso es una posición de Naciones Unidas. Mire, ahí el artículo 423, yo creo que hay que ser puntual en esto. Aquí se habla de una integración latinoamericana. El capítulo 3, justamente en la Constitución de la República, dice: integración en especial de los países de Latinoamérica y el Caribe será objeto estratégico del Estado. Aquí tenemos justamente una posición muy interesante, porque vamos hablando de cómo protegernos en Latinoamérica y cómo debemos manejar todas las instancias y procesos de integración, y el Estado ecuatoriano se comprometerá. Y dentro de eso están los numerales, hay varios numerales, en concreto en esta integración son 7 numerales. El numeral 6 dice: impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región. Pero por obvias razones nosotros debemos estar hablando una posición internacional y que debemos hacer frente a ataques. ¿Estamos pensando en ataques continentales o qué pasa? Pero yo sí pienso que esta integración tiene que ser con nuestros vecinos. Mire, ¿de dónde nos viene, por ejemplo, el narcotráfico? Todo el tiempo estamos viendo que viene de varios frentes, no solamente de Colombia. Y nosotros no estamos, a través de nuestros pescadores o de la gente ecuatoriana, que por necesidad o no necesidad está interviniendo en estas organizaciones transnacionales. Yo ya había dicho y repito ahora, ¿cómo es posible que nuestros pescadores ahora regresen con dinero desde el mar y estén ingresando en el sistema ecuatoriano y en la banca ecuatoriana todo ese dinero ilegal? Y claro, la banca es totalmente legal y lo legalizan, pues, y terminamos el problema. ¿Quién es el primer lavador de activos? Justamente es la banca. Entonces estamos dando ese tipo de acciones, porque salen con la droga y regresan con dinero. ¿Dónde va? Y tenemos un país dolarizado. Es mucho más efectivo actuar desde Ecuador por su posición geográfica. Yo siempre he creído que Ecuador tiene una gran posición geográfica y dentro de eso están las Galápagos, que es un patrimonio natural de todo el mundo, pero es un puesto estratégico que está muy cerca de Centroamérica y que está muy cerca de Sudamérica. Entonces, aquí tenemos una posición realmente que analizar en esa parte. Si nosotros vamos solamente a hablar del aspecto legal, vamos a ver que es una parte que se cumplirán o no se cumplirán las leyes. Miren, yo he defendido posiciones de movimientos sociales, he tenido representación por eso, terminé en la Comisión Anticorrupción por eso. Los trabajadores, los indígenas, toda la academia, la universidad, etcétera, motivó ciertos aspectos. Y yo siempre fui entendiendo qué pasa cuando nuestras Fuerzas Armadas, que le estamos dando ampliación, y con todo el respeto que se merece, les damos la posición de que controlen internamente. Cuando les damos la posición de control internamente, tenemos que cuidar mucho el uso progresivo de la fuerza. En derecho humano, justamente, una de las cosas que siempre trató y que siempre se ha tratado es en la lucha de derechos humanos. Yo he defendido el caso de Restrepo, el caso de Gavides, ahora defiendo el caso de Gavera, a la familia. ¿Y qué ha sucedido en el tema del uso progresivo de la fuerza? Ahí ha habido una mala utilización. Cuando va a una acción, el policía o el militar tiene que decir: alto policía. El uso progresivo de la fuerza tiene que identificarlo. Usted no puede ingresar a atacar a alguna persona o grupo sin decir que es de la policía y que quiere que esté en alto. Es decir, que oigan la orden del policía que se mantiene como auxiliar de la autoridad de la fiscalía y de los jueces. Entonces, esta manera de actuar
puede traer serios problemas cuando, por ejemplo, tengamos una movilización en el Ecuador. ¿Qué va a pasar cuando tengamos una movilización en el Ecuador? Tal vez esas leyes no van a ir a confrontar a indígenas, a campesinos y a tantas personas que en su momento puede darse en ese sentido. Eso es lo que tenemos que tener. Yo creo que la reacción, y tenemos el derecho a la protesta en el Ecuador, que es totalmente constitucional, no puede estar arreglándose o tratando de topárselo en ciertos aspectos. Con todo el respeto, digo estas cosas. ¿Por qué? Porque yo sí creo que desde la academia, la universidad ha sido muy importante para establecer posiciones muy claras para la legislación, aunque a veces a la academia no se le da mayor posibilidad de que opine más allá. Es decir, por ejemplo, en las organizaciones internacionales, ¿por qué tenemos que dejar de cuidar que 3 personas ya conformen organización? Hoy tenemos que hablar de otro nivel. El efecto del nivel que tenemos que tratar de mantener justamente en una integración internacional que nos va a permitir mantener un sistema. Y en eso estoy de acuerdo con el general Paco Moncayo, estoy de acuerdo con Henry Cucalón. Hay posiciones muy claras. En la asamblea estuvimos, Henry, y justamente cuando estuvo Henry Cucalón allí, y algunos asesores se conversaban posiciones. Y se conversaban posiciones, ¿por qué? Porque justamente se daba por qué se tenía que combatir, por ejemplo, la corrupción. El efecto de no combatir bien la corrupción o no hacer bien las cosas nos ha traído serios problemas. Vean ustedes una corrupción en la justicia. Hoy estamos hablando de cómo cambiamos la justicia. Siempre pensamos en cambiar jueces, cambiar solo personas. No es así. El sistema de capacitación de un juez, de un fiscal, el sistema de cómo tenemos que hacer las cosas, es lo más importante que debemos tratar los ecuatorianos. Yo sí creo, sinceramente, que este proceso de integración también nos va a permitir que los ecuatorianos tengamos esa capacidad de capacitación. Si tenemos una frontera abierta para que vengan todo tipo de personas, y no voy a tratar de las diferentes nacionalidades que están en el Ecuador. Tenemos delitos mucho más graves porque tenemos más migración. Eso pasó con el señor Correa. Y eso sabe el general Paco Moncayo, estuvo de alcalde. Ahí se dio una cantidad de migración. Y no es solamente de Venezuela, de Colombia, de Perú, ni de Brasil. Estamos hablando de Haití, un país que ha sido golpeado no solamente por terremotos, sino por posiciones políticas, por muerte hasta de su presidente. Entonces, creo sinceramente que nosotros debemos tener una óptica mucho más amplia y ser más prácticos para hacer las cosas. Doctor Henry Cucalón, quisiera profundizar sobre lo que usted ya nos ilustró respecto de lo que señalaba, que solo la arista legal no es lo único. Es importante el marco jurídico, partiendo de hechos. ¿Qué se está debatiendo hoy? Que hay que dar mayor claridad al uso progresivo de la fuerza. Si uno va a la Constitución, artículo 82, dice: el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas. Claras, dice. Y ahora se está debatiendo que hay necesidad de aclarar este tema. En verdad, como usted señalaba, y puedo dar lectura, lo que precisamente el artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal establece. Es decir, allí ya se menciona, se aclara precisamente el uso progresivo de la fuerza. Fue publicado en el registro oficial del 24 de diciembre del 2019, reformas que provienen luego de los hechos lamentables de octubre de 2019, y esto está en concordancia con el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. En ese sentido, doctor Henry Cucalón, ¿qué es lo que haría falta
porque aquí a veces nos enredamos en estos temas y lamentablemente los niveles de inseguridad se mantienen, se profundizan cuando los problemas mayores están intocados. Licenciado, le ratifico, no es que hay falta de norma para actuar. Se pueden siempre mejorar, se pueden actualizar, pero eso no puede servir de pretexto para la inacción. Se necesita, reitero, autoridades que tengan claro el diagnóstico, que actúen con firmeza, con dureza, que no es sinónimo de abuso ni de arbitrariedad, para cumplir con la misión de salvaguardar la vida y los bienes de los ecuatorianos. Hago una pequeña precisión en cuanto al tema de las Fuerzas Armadas. Yo concuerdo que hay nuevos enemigos, no el tradicional, con el cual nos educamos, etcétera, el enemigo externo, que es lo que refleja el marco constitucional. Pero sin duda alguna, hay nuevos enemigos internos no tradicionales, como es el crimen organizado, como es el narcotráfico, con todos sus esguinces, que necesitan una intervención del cuerpo militar, porque ese es nuestro nuevo enemigo, el de la nueva coyuntura. Yo me refería a lo que tradicionalmente han establecido las constituciones como enemigo externo. Por eso saludo, creo que está bien, y estoy a expensas de ver el articulado de lo que el presidente ha anunciado, de que sería una normativa que permita el trabajo de Fuerzas Armadas y la cooperación con la Policía Nacional por fuera del ámbito del estado de excepción, que como ya sabemos es temporal porque se restringen ciertas garantías constitucionales, tiene control político por parte de la Asamblea y control jurídico por parte de la Corte Constitucional y está muy observado en razón de lo que es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo saludo eso, porque tiene que haber nuevas alternativas para enfrentarse a este enemigo que, como bien señala el general, no utiliza las mismas herramientas del Estado de Derecho. Inclusive lo que era la guerra tradicional con el enemigo externo. Así que yo creo que hay que aunar y sumar esfuerzos. Y si en ese sentido la normativa jurídica puede ser actualizada para entender esta nueva coyuntura o dinámica, porque esto es lo que nos tocó vivir ahora, así como hace años era el tema de la heredad territorial, como en los 80 era el tema de la guerrilla o el terrorismo, etcétera. Hay un momento para todo y este lamentablemente es nuestro momento. Hago esa pequeña particularidad con el tema jurídico. De ahí hay otras cosas que veo que el presidente ha planteado en temas genéricos, como por ejemplo tipificar el terrorismo en las cárceles. Señor, el terrorismo es terrorismo y está tipificado en el COIP. No se puede poner por cualquier tipo de situación, porque da lo mismo matar a mansalva, destrucción de bienes públicos, ya sea en una entidad pública como es la cárcel, como en un predio privado. Si usted me quiere decir que vamos a aumentar la pena, bueno, vamos a analizarlo, no tengo ningún problema. Me explico, me parece bien. El tema es no caer en la impunidad, pues. Y ahí es donde se necesita, reitero, personal judicial de la Fiscalía, de Fuerza Pública comprometido, profesional, honesto, no dependiente de los vaivenes políticos, sino que tengan al Estado y al interés público como su principal misión. Usted ha señalado, licenciado, el tema de la normativa de uso progresivo de la fuerza. No veo por dónde más se puede ampliar. Creo que está bastante claro. Es un tema ya de debida aplicación. Ya es un tema tanto de la fuerza pública que merece ser respaldada, como también de los operadores de justicia, salvo algún otro aditamento que no sé por dónde pueda existir. Ya se hizo la última en el año 2019, salvo, reitero, el tema que algo que ha preocupado enormemente a las Fuerzas Armadas, de que esto también se amplíe hacia ellos, porque en el COIP no estaba expresamente señalado. Entonces, sí, tenemos claro de que no hay que caer per se en considerar que toda la salida es legal, sino que el Estado, sus instituciones, quienes ejercen ese liderazgo, tienen la responsabilidad de actuar y que este no es un tema sencillo.
es un tema complejo, que yo comprendo que a veces quieran tomarlas de Villadiego y la salida más fácil echarle la culpa a un cuerpo colegiado, siempre desprestigiado, como puede ser un congreso, una cámara, una asamblea, porque así en todas partes del mundo. Me explico, a explicar que el tema es de larga data, que es profundo, que está enraizado y que la salida es compleja y necesita acuerdos entre todos. Esa va a ser la misión del actual gobierno, que reitero, merece en esa gran política general, merece ser respaldada. En lo que mi experiencia se refiere, hemos hecho algunas cosas, algunos temas en fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En tema de las penas, yo le voy a poner un ejemplo, porque vive la preocupación permanente de los ciudadanos por su seguridad, que es cotidiana, no solamente por tema del crimen organizado. En el año 2019, de mi autoría, se puso, por ejemplo, ya que había prohibiciones por parte de la Corte Constitucional para el tema del aumento de penas, que per se no es la solución en sí, que para todas las personas sentenciadas en delitos contra la vida y contra la integridad sexual, que es lo que más preocupa y aterroriza y no deja dormir a los ciudadanos, no exista la aplicación del régimen abierto o semiabierto. Es decir, la persona sentenciada, que puede llegar inclusive a 40 años por acumulación de penas y agravantes, cumple la integridad de la misma en prisión, a diferencia de otros delitos de sanción menor. Esa fue una manera efectiva de lograr que estas personas que son un peligro para la sociedad y que están debidamente sentenciadas y que se le ha respetado su debido proceso, cumplan la integridad de su pena ahí y no salgan con vericuetos, con mala aplicación de la ley, a cometer otro tipo de ilícito. Entonces, ¿qué es lo que le quiero poner como ejemplo, licenciado Rivadeneira? Siempre se han hecho este tipo de cuestiones. Ya depende de los operadores de justicia, de la sociedad. No es por falta de norma su efectiva aplicación para, enfatizo, proteger, salvaguardar y privilegiar la vida de los ecuatorianos. Primera obligación que tiene el Estado. Ahora es importante que acompañe la justicia como ha señalado usted, doctor Cucalón, porque ¿de qué sirve? Correctos operadores de justicia, honestos, preparados, profesionales, no dependientes de la vorágine del poder político de turno y que entienda que esa es su misión. Mire, no es casualidad que en muchas partes del mundo, voy a hacer un puente con la parte política, el inicio muchas veces de la carrera de grandes liderazgos y figuras públicas en el mundo se dan porque han pasado por temas judiciales, pero porque enfrentan a las grandes mafias, porque enfrentan al delito transnacional, porque ponen tras las rejas a los asesinos seriales, porque ponen tras las rejas a los violadores contumaces. En muchas partes del mundo, en Estados Unidos es muy común. De ahí que los attorney general, los fiscales generales, después pasan a ser senadores, gobernadores, presidentes. ¿Me explico? Por eso, porque cumplen con la ciudadanía. ¿Me explico? Porque se ponen del lado de los ciudadanos, de la ley, del interés general, del lado de la vida. Y sus credenciales son justamente todo con honestidad, con profesionalidad, combatiendo a el crimen. Y en este caso, crimen organizado, porque también hay delincuencia común. General Paco Moncayo, con este entorno jurídico, este planteamiento de reformas legales, ¿cómo lograr articular esa política de seguridad integral que se reclama del Estado? Porque aquí se sigue actuando, por un lado el Ejecutivo, importante convocar a la fuerza pública, Fuerzas Armadas y la policía, pero también se desentienden los gobiernos autónomos descentralizados. Me parece a mí que lo que han dicho mis dos compañeros de panel tiene realmente una lógica impactante. Solo decirle al doctor Román que yo definí claramente cuáles son las amenazas y nunca dije que las marchas de los campesinos, de los obreros, de los indígenas,
caía en mi análisis, ¿no? Porque en esto hay que ser muy claros. Yo creo también con el doctor Cucalón que con las leyes que tenemos, si quisiéramos hacer bien las cosas, ya daríamos un paso adelante, porque las reformas legales toman evidentemente tiempo. No digo que no haya que hacer reformas, no digo que no esté durmiendo el Código Orgánico de Seguridad en la Asamblea por más de 4 años. Hay que hacer reformas, pero no es, a mi juicio, este momento el punto clave, aunque sea indispensable, necesario. Vuelvo a decir, el Ecuador de ahora no tiene doctrina de seguridad. Estamos con los paradigmas del siglo anterior. Convirtieron el IAEN, que era el centro de debate de los temas de seguridad, en universidad del Estado para dar maestrías en todas las áreas, y por ahí arrinconada hay un área de defensa donde además está gente que nunca ha practicado nada de estas cosas, que sabrán algo en los libros, habrán hecho maestrías, pero eso no es suficiente. Entonces necesitamos volver a tomar ese IAEN, que el IAEN vuelva a ser el centro de debate de todos los sectores, de todas las doctrinas como fue antes, de manera de tener una doctrina propia, ecuatoriana, para poder entender los problemas. Necesitamos hacer funcionar un sistema para dejar de ser reactivos y ser activos. A mi juicio, le hace falta, señor presidente, al Ecuador la Secretaría de Seguridad Nacional como el más alto nivel de planificación de los temas de seguridad y asesoramiento al Estado y en particular a su persona. ¿Cómo puede funcionar usted, señor presidente, sin una Secretaría Nacional de Seguridad? Necesitamos revisar el plan de seguridad que está definido hasta el 2030. Eso es un mamotreto. No ha recibido ninguna atención metodológica de cómo se elabora un plan de seguridad en el mundo. Ese plan no sirve. O sea, estamos sin un plan de seguridad. Necesitamos resolver problemas internos de las instituciones. No podemos hacernos de ojos ciegos, de oídos sordos, cuando se habla de narcogenerales, cuando se habla de narcojueces. Uno de los elementos para este fin es retomar un sistema de inteligencia, el sistema de inteligencia nacional y la parte especializada, un sistema de contrainteligencia que tiene por objeto precisamente proteger al personal, porque el crimen organizado no combate al Estado, lo coopta a través de tener jueces, generales, fiscales, asambleístas propios, alcaldes. Vamos a ver ya a una próxima elección de alcaldes. Mucho ojo, en Colombia, en México, en otros países, ganan los candidatos que tienen la plata del crimen organizado, la plata del narcotráfico. Y claro, eso no asoma en las cuentas nacionales ni en las leyes nacionales. Y cuando va a ganar algún otro candidato que no sea el de ellos, lo matan. Estamos hablando ya de narcogenerales, de narcojueces. Tendremos que esperar que haya un Pablo Escobar también, o que ganen las alcaldías de nuestro país representantes de los intereses de estas gentes. Creo que no. Necesitamos, señores, un pacto nacional de los políticos, todos los partidos, todos los movimientos. No vamos a politizar el tema de la seguridad. Les digo porque yo fui alcalde y muchos irresponsables se ponen a tomar el tema de la seguridad para atacarle al presidente, para atacarle al alcalde, para hacerle la vida imposible, porque saben que es un problema tan complejo. Entonces, necesitamos un pacto nacional
de no meter la politiquería en el tema de la seguridad. También necesitamos un sistema de educación, de perfeccionamiento en el cual participen policía, fuerzas armadas, fiscales, jueces, así es en otras partes. Necesitamos que se hablen, se comuniquen, inclusive ya hablando de fuerzas armadas y policía, que tengan un entrenamiento conjunto. No se trata de sacar los militares a las calles, eso en ninguna parte ni nunca ha dado buenos resultados. Lo que se trata es de que cada uno esté realizando en los términos legales, constitucionales, pero con los paradigmas actuales, sus tareas. Necesitamos crear un sistema de ciberdefensa. Estamos totalmente indefensos, ya lo han visto ustedes, está demostrado. Las Fuerzas Armadas necesitan tener un sistema de ciberguerra. El Estado, esa secretaría que sugiero, debe tener un sistema de ciberseguridad, que es mucho más que hablar solamente de ciberguerra. En fin, necesitamos aplicar el sistema de seguridad ciudadana. Lo que hizo la policía al poner a sus leyes el nombre de seguridad ciudadana es deformar el verdadero sistema del paradigma de seguridad ciudadana, que establece que no es un tema de policías, jueces, fiscales y sistemas penitenciarios, es un tema de la sociedad, es un tema de todos los gobiernos, especialmente los más cercanos a la gente, es un tema de todas las funciones del Estado. En fin, tenemos que poner en práctica el paradigma de la seguridad ciudadana y no solamente haber adoptado la palabra sin adoptar el sistema. La prevención, como decía el doctor Román, es 70% de la solución de los problemas. La represión es la demostración de que está fracasando un sistema, de que la prevención ha fracasado. Y por último, estas son amenazas transnacionales. Ya lo han dicho los contertulios. Tuvimos una UNASUR y un Consejo Suramericano de Defensa. Qué pena, con el pretexto de que se politizó UNASUR, cerraron y hoy no tiene Sudamérica, cuando lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Ecuador, están vinculados. Lo que pasa en la triple frontera de Paraguay, Uruguay y Brasil con Ecuador están vinculados. Necesitamos que nuestro presidente tome las iniciativas que sean del caso, que nuestra Cancillería, que hoy tiene un joven canciller, que ponga el mismo interés que en las vacunas ahora en lograr estos, General Moncayo, estos tratados, acuerdos para poder resolver. He dado ideas muy sueltas, no suficientemente desarrolladas, pero ahí está lo que hay que hacer, General no Moncayo, solamente claro, cómo estamos. A propósito de lo que usted señalaba, quizás por la experiencia y lo que se ha visto en el planeta, el aumento de la violencia en el Ecuador quizás no está siguiendo el camino de otros países. Más droga, más dinero y armas para las pandillas, lo que genera estos altos niveles de violencia. Y además es bueno precisar, como usted sabe y ha explicado en más de una ocasión, General Moncayo, quizás el tema del crimen organizado para el mundo ya nos estableció claramente en la Convención de Palermo hace un par de décadas. Eso ya no está especificado y a veces nos damos la vuelta, especialmente en materia de conceptos para la legislación. Bueno, hay un marco jurídico internacional completo. Cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas, los Estados Unidos, que tienen gran presencia, financia en las Naciones Unidas, ejercieron todas sus influencias para que se desarrolle toda una legislación internacional en contra del terrorismo. Por otra parte, la OEA también desarrolló
toda una teoría de seguridad que ya reconoce la existencia de las nuevas amenazas y reconoce que las operaciones de ahora ya no son de policía, por un lado, se llaman operaciones interagenciales. Tenemos toda una base muy importante en la creación que se hizo del Consejo Suramericano de Defensa. Me parece que lo que nos está haciendo falta a nosotros es retomar una capacitación amplia en los temas de seguridad, que no son temas militares, no son temas policiales. Usted recordará cuántos periodistas estuvieron, por ejemplo, en el IAEN y tienen sus maestrías en seguridad y desarrollo. Cuántos empresarios, cuántos sindicalistas, porque ese era un centro para desarrollar una doctrina ecuatoriana para atender los problemas reales de nuestro país. Yo creo que ya de estos temas literatura existe suficientemente. Sobre el uso progresivo de la fuerza salió de las Naciones Unidas, no se ha inventado nadie, para proteger a la gente y proteger al policía, al militar. Aquí nosotros no estamos haciendo bien las cosas en seguridad. Hemos dejado de lado un tema tan importante. Decimos que seguridad y desarrollo van de la mano, que son dos partes de una ecuación inseparable, que si no hay seguridad no va a haber inversiones, que si no hay seguridad no va a haber turismo, que si no hay seguridad no va a haber paz y para trabajar la gente. Pero eso queda en la teoría. Después nos olvidamos de la seguridad y afectamos al desarrollo. Necesitamos retomar un sentido práctico, lógico, sin muchas complejidades. No son complejas las cosas, pero no le hemos prestado atención. Acuérdense ustedes, el 81, ¿qué pasó? ¿Cuántos cursos se hicieron de reporteros de seguridad, de reporteros de defensa? Miren lo que pasó en el 95, ganamos la batalla comunicacional. Las cosas no se improvisan. Tenemos largas experiencias que debemos aplicar porque sí hemos tenido éxitos, hemos sido inclusive, yo le puedo decir, el modelo de seguridad integral de Quito fue admirado a nivel global. Entonces sí podemos hacer las cosas. A ratos es hasta un tema de simple sentido común. Sí, efectivamente, sin seguridad no habrá desarrollo, eso aprendimos en el IAEN. Quisiera preguntarle al doctor Ramiro Román, bueno, además de la prevención, que es fundamental, como usted señalaba, tiene que haber una justicia que actúe oportunamente. ¿Cómo lograr articular dentro de un plan de seguridad integral dentro del Estado, en donde una de las aristas es la justicia? Bueno, yo creo que el tema de justicia realmente comienza con un problema muy directo. Tenemos narcojueces. Se está investigando quiénes son los jueces que están relacionados directamente con el narcotráfico. Mire qué grave, y en eso yo comparto el criterio de mis dos compañeros de panel. Realmente han sido muy directos en plantearnos concretamente la sistematización y cómo realizar esto. Y eso ha habido experiencias, y es cierto, en el Pacomecayo. Se manejó el efecto en Quito, se ha manejado el efecto de país, y ahí fue cuando hemos logrado tener muchas cosas positivas. Yo creo que debemos dejar lo que usted decía, la politiquería, es decir, no hablemos en el efecto de la politiquería. Yo creo que los ecuatorianos tenemos un problema grave y tenemos que unirnos todos frente a esta posición. Y en ese sentido, justamente yo sí creo que Federico Calón también fue muy claro cuando planteó que se ha venido haciendo ya reformas y que sí existen leyes para esto. Pero mire, realmente la situación de los ecuatorianos trae consigo algo muy práctico. Si nosotros vamos a hablar del uso progresivo de la fuerza, esto viene de Naciones Unidas. Tenemos el Código
de oficiales superiores de Naciones Unidas, donde hay el respaldo justamente en los artículos 9 y 10, si mal no recuerdo, justamente de qué pasa con los policías en la actuación o con las fuerzas del orden cuando tienen que actuar. Yo sí creo que justamente en ese efecto vamos a ampliarnos y vamos a dar alternativa a que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía actúen directamente. Yo quiero más que nada tratar un tema que ya está en el tapete, hoy se entrega a la Asamblea. La Asamblea en el tiempo que deba tener va a discutirlo. Nosotros sabemos que el colegislador es el presidente de la República. Entonces, estamos ya con un colegislador con puntos definidos y directos. Y en esa parte, por eso yo digo, a mí me preocupa que justamente en el uso progresivo de la fuerza, cuando se actúe, haya situaciones que vayan a afectar justamente lo que se pretende actuar. Si se da la orden de que actúe el policía, diga que es policía, se presente, alto policía, y usted no le hace caso, por obvias razones usted le permite al policía actuar ya de otra manera que justamente vamos después a estar discutiendo, porque ahora veo que están sentenciando a un policía que dicen que ha disparado por la espalda a dos sujetos que estuvieron asaltando a un joven y que ya no eran tres personas que estaban asaltando, sino solamente dos, y que eso es lo que ha sucedido. Entonces viene realmente ese planteamiento que yo veo en proceso penal, que realmente se quita dentro de muchas cosas. Comenzamos los abogados y la gente a crear cosas en la cabeza y tratar de que se gane una posición en este sentido. La actuación para proteger justamente al policía, al militar o a la persona que es del Estado y que se le entrega un arma con el dinero del Estado, porque justamente la proyección que hace el policía y el militar es con dinero, con las armas que pagamos nuestros impuestos. Entonces, tienen que ser bien utilizadas. La utilización está dada justamente cuando en la actuación tiene que ser procedimientos claros. No creo que en esto haya abusos o que las diferentes instituciones no van a dar capacitación cómo se tiene que actuar con el uso progresivo de la fuerza. ¿Qué se tiene que hacer en lugares cerrados, en lugares abiertos? En la situación de intervención, por ejemplo, del policía fue un lugar abierto, estaba en vía pública. ¿De qué pasaría si tiene que actuar en lugares cerrados? En una habitación donde ingresan a una casa, ¿qué pasa en los allanamientos? Entonces, la práctica realmente y la utilización del sistema legal está manejando en cuidar justamente los derechos humanos, que está el derecho a la vida, el derecho a la libertad y por obvias razones el derecho a la salud, entre otros. Pero yo sí creo que dentro de esto tenemos que nosotros mantener una posición que en la práctica no nos vaya a extralimitar. ¿Extralimitar en qué sentido? En la mala utilización del uso progresivo de la fuerza. Yo sí soy directo en plantear esto y espero que la Asamblea analice suficientemente y dejemos de posiciones políticas, porque son aspectos a veces netamente de aspectos técnicos. Nosotros no podemos, los abogados, resolver situaciones más allá, pues, en ciertos aspectos. Para eso están los especialistas. Por eso yo sí creo que la unión de todos y la especialización de cada uno, porque en Ecuador tenemos gente muy preparada en varios aspectos, va a dar una mejor alternativa de control de la seguridad y establecer una posición de control justamente de la transnacionalidad dentro de las organizaciones. Bien, gracias por el aporte al debate sobre el tema de la seguridad en el país, en donde involucra la legislación también la parte de ejecución de operación y de prevención en el Ecuador. Muchas gracias al ex asambleísta doctor Henry Cucalón,
al penalista doctor Ramiro Román y al general Paco Moncayo Gallegos, exalcalde de Quito, ex jefe militar. Muchas gracias por ese valioso aporte al debate sobre este tema tan importante que preocupa a los ecuatorianos. Muy buen día. Buen día. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:20 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema de interés en la coyuntura. El papel del COE y cuáles son las acciones que cumplen el Ejecutivo, la Asamblea en esta tarea. Queremos despejar este tema con el ex procurador del Estado, doctor Gustavo Medina, y los constitucionalistas y académicos Emilio Suárez y André Benavides. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos